el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 4 de marzo, día 63 de 365 en la Biblia en 365 días. Bienvenidos a un nuevo día de nuestro viaje por la Biblia. Hoy nos sumergiremos en las lecturas que nos recuerdan que cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida, todo lo demás encuentra su lugar. Las lecturas del día las encontramos en Números capítulo 2, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 51. Marcos capítulo 11, versos del 26 hasta el capítulo 12, verso 17. Salmos 47, versos del 1 al 9 y Proverbios capítulo 10, versos del 24 al 25. Y me gustaría, antes de comenzar, darles una recomendación especial, porque hace unas semanas estuve en el estreno de la película Nosotros los de la Fe, que es una comedia cristiana que nos recuerda el poder de la fe con un toque de humor, ideal para disfrutar juntos y para fortalecer nuestro espíritu. Yo sé que se la van a pasar muy bien, así que vayan a los cines este jueves 6 de marzo y recomiéndensela a todos sus amigos. Nosotros los de la Fe. Luego me cuentan qué les pareció. Ahora sí, acompáñenme en una oración. Señor, quiero que tú seas el centro de toda mi vida, que mi corazón, mis decisiones, mis caminos giren en torno a ti. Enséñame a confiar en tu autoridad, a rendirme a tu voluntad, a permanecer firme, aunque a veces sea difícil para mí. En medio de cualquier prueba, quiero seguir fiel a ti. Reina en mi vida, en todo lo que soy, en todas las cosas que hago. Que todo te dé gloria a ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Viajemos hasta Números, capítulo 2, verso 1. Entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol y al costado oriental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu de Judá, jefe Naasón, hijo de Aminadab, número 74.600. Tribu de Isaacar, jefe Natanael, hijo de Suar, número 54.400. Tribu de Zabulón, jefe Eliab, hijo de Elón, número 57.400. Así que en total de las tropas del campamento del lado de Judá es de 186.400. Estas 3 tribus irán al frente cada vez que los israelitas viajen hacia el nuevo lugar para acampar. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo, cada uno bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus de los jefes y el número de tropas registradas. Tribu de Rubén, jefe Elisur, hijo de Sedeur, número 46.500. Tribu de Simeón, jefe Selumiel, hijo de Zurisadai, número 59.300. Tribu de Gad, jefe Eliasab, hijo de Denuel, número 45.650. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450. Estas son las tribus que ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego, el tabernáculo, llevado por los levitas, saldrá en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en el que acampan y cada una en su posición bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán al costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu de Efraín, jefe Elisama, hijo de Amiud, número 40.500.
tribu de Manasés, jefe Gamaliel, hijo de Pedasur, número 32.200. Tribu de Benjamín, jefe Abidán, hijo de Gedeoni, número 35.400. Así que en total de las tropas del campamento del lado de Efraín es de 108.100. Esas son las 3 tribus que ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus y sus jefes y el número de las tropas registradas. Tribu de Dan, jefe Aiezer, hijo de Amisadai, número 62.700. Tribu de Aser, jefe Pagiel, hijo de Ocrán, número 41.500. Tribu de Neftalí, jefe Airá, hijo de Enán, número 53.400. Así que en total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 57.600. Estas 3 tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus estandartes cada vez que los israelitas viajen. En resumen, las tropas de Israel, anotadas por sus familias, sumaron 603.550, pero no se incluyó a los levitas en esta lista, tal como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes, tal como el Señor les había indicado. A primera vista, estos capítulos pueden parecer una organización militar para Israel, pero en realidad revelan el corazón de Dios para su pueblo en cuanto a orden, propósito y la centralidad de su presencia. ¿Por qué? En la primera parte de Números, versos 1 y 2 del capítulo 2, dice la Biblia que entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón para que los israelitas armen el campamento, cada tribu y cada cosa estaba asignada en su propio lugar. Entonces, Dios estableció un orden preciso. Ese orden preciso estaba para el campamento de Israel y no era casualidad que cada tribu tuviera un lugar específico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo en el reino de Dios tiene un propósito. Todo lo que nos sucede tiene un propósito. Todo el orden que lleva nuestra vida tiene un propósito. Incluso cuando nosotros no entendemos de qué se trata completamente, para Dios todo tiene un propósito. Nada de lo que Dios hace es al azar. Dios siempre tiene un plan, aun cuando nosotros no lo veamos. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos guíe, pero nos resistimos a la orden que Él establece en nuestras vidas. Aprender a confiar en Dios es la clave para vivir de acuerdo a su propósito. Así que déjate guiar por la dirección de Dios. Yo antes pensaba y decía, esto de números no tiene ni pies ni cabeza, no tiene una relación. ¿Qué me puede hablar a mí esto? Pero cuando me puse a leer y a estudiar cómo Dios había organizado cada tribu y qué era lo que Él había hecho, cuando leí el verso 17, todo cobró sentido. Miren, verso 17 dice: luego el tabernáculo llevado por los levitas saldrá de en medio del campamento y todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición bajo el estandarte que les corresponde. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de Dios, el tabernáculo, fue el centro de todo. Y el tabernáculo estaba centrado y rodeado por cada una de las tribus. ¿Qué nos recuerda esto entonces? Que Dios debe estar presente en el centro de nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos debe girar en torno a la presencia de Dios. Si nosotros ponemos a Dios en el primer lugar, todo lo demás encontrará el lugar correcto. Si Dios está en el centro, el caos se volverá en paz. Si Dios está en el centro, la incertidumbre se volverá en dirección. Si Dios está en el centro, el desorden encontrará un propósito, porque Dios está en el centro.
Si tú sientes hoy que tu vida está desordenada, que tu vida es un caos, tal vez es que has desplazado a Dios del centro de tu vida. Por eso, hoy nos determinamos a que Dios esté en el centro de todo. Y cuando leía esto, claramente sentía que nosotros sabemos cuál es la dirección que Dios nos está dando con respecto a nuestra vida. Pero muchas veces nos hacemos los locos, nos hacemos los distraídos y decimos, no estoy seguro de la instrucción de Dios. No estoy segura que eso sea lo que Dios me está diciendo que haga. Pero no te desentiendas de lo que Dios te ha dicho que hagas. Si ya Dios te dio una dirección, tenemos que obedecerlo sin demoras. Tenemos que seguir esa instrucción y hacerla de corazón. Ahora leamos Números capítulo 3. Esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los hijos de Aarón que fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor en el desierto de Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que Él había ordenado. Ya que ellos no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes junto con su padre Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: llama a los de la tribu de Leví, que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Por eso son los levitas, son los de la tribu de Leví. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. Y también cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel ellos fueron dedicados para este propósito. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio, pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor le dijo a Moisés: mira, yo te he escogido entre los israelitas y los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí a todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos, yo soy el Señor. El Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: registra los nombres de los miembros de la tribu de Leví por sus familias y sus clanes. Anota en una lista a cada varón de un mes o más. Entonces Moisés los anotó tal como el Señor le había ordenado. Leví tenía 3 hijos llamados Gerson, Coat y Merari. Los clanes descendientes de Gerson llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Libni y Simei. Los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de 4 de sus descendientes, Amram, Isra, Hebrón y Uziel. Los clanes descendientes de Merari llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Mehali y Musi. Estos eran los clanes de los levitas anotados según sus grupos de familia. Los descendientes de Gerson estaban constituidos por sus clanes descendientes de Libni y Simei. Entre los gersonitas había 7,500 varones de un mes o más, y se les asignó el área occidental del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada con sus cubiertas y las cortinas de la entrada, las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar, la cortina en la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los descendientes de Coat estaban constituidos por sus clanes descendientes de Amram, Isra, Hebrón y Uziel. Entre los coatitas había 8,600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario y se les asignó el área sur del tabernáculo para su campamento.
El jefe de los clanes de los coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Estos 4 clanes eran responsables de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con el uso. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era el administrador principal a cargo de todos los levitas, con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario. Los descendientes de Merari estaban constituidos por los clanes descendientes de Mahli y Musi. Entre los meratitas habían 6.200 varones de un mes o más, y se les asignó el área norte del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes meratitas era Suriel, hijo de Abijail. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar la estructura que sostenía el tabernáculo. Los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso también eran responsables de los postes del atrio y de todas las bases, estacas y cuerdas. Delante del tabernáculo, hacia el norte, donde sale el sol, estaba el área reservada para las carpas de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ellos tenían la misma responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel. Todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario sería ejecutado. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, contaron los clanes de los levitas, el número total de varones de un mes o más de edad llegaron a 22,000. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más y anota sus nombres en una lista. Y los levitas tienen que ser apartados para mí como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí como sustitutos de la primera cría de los animales de la nación entera de Israel. Entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel tal como el Señor le había ordenado. El número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22,273. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel y toma también a los animales de los levitas como sustitutos de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superan el número de los levitas por 273. Para rescatar a estos primeros hijos varones que exceden, recoge 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Entrega la plata a Aarón y a sus hijos como precio de rescate de los primeros hijos varones que excede el número de levitas. Entonces Moisés recogió la plata por el rescate de los primeros hijos varones de Israel que superaron el número de levitas y reunió 1,365 piezas de plata como pago por los primeros hijos varones de Israel. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Así que Moisés les dio la plata del rescate a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor le había ordenado. Díganme si ustedes no piensan que Moisés era una persona súper paciente con Dios. Porque yo me imagino que si alguien me dice a mí: haz esta tarea, cuenta a tales personas, ya, y tú haces la tarea y se cuentan, pues, ¿no? 40,500 personas. Y luego vienen y te dicen: no, pero ahora haz esta otra lista. Cualquier persona se molestaría y diría: pero dime todo completo, no me lo digas por partes, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, Moisés no pensaba ni como yo ni como tú. Y la Biblia dice que hay Números, en el capítulo 3, versos del 6 al 9, que en este momento es el llamamiento de los levitas y que ellos fueron apartados para servir en el tabernáculo, es decir, para estar en la misma presencia de Dios. Y Dios los escogió para algo especial, para servirlo, pero su llamado vino también con una gran responsabilidad. Algo que nosotros siempre tenemos que recordar es que Dios no solamente nos llama, sino que Él también nos capacita, Él también nos equipa con todo lo que nosotros necesitamos para servirle. Esta semana me escribió una joven y me decía: justo me han enviado a dar un mensaje del por qué
me gusta tanto leer la Biblia. Y ella me decía, y yo estoy en el reto, así que tengo que pararme y hablarle a todos acerca de por qué me gusta leer la Biblia. Entonces fui dándole algunos tips y algo que pensaba es que muchas veces nosotros no nos sentimos capacitados, no nos sentimos merecedores de poder estar al frente y hablar con otras personas y contarle lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero lo que nos dice Números 3 es que no debemos temer porque el poder de Dios va con nosotros. Para la tarea que Dios te ha encomendado, Él también pondrá las palabras en tu boca. Él también irá delante de ti y Él te ayudará a que tú hagas todo de la mejor manera. Y ahora nosotros también podemos pensar, pero ¿para qué tanto clan, tanto grupo de gente? ¿Por qué es que Dios los organizó así? Y Números 3:40 nos da la respuesta. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel de 1 mes o más y anota sus nombres en una lista. Y eso quiere decir que Dios establece un sistema para la redención de todos los primogénitos de Israel. Porque para Dios cada persona tiene un valor específico y Él mismo proveía la manera para su redención. Y es que Dios nunca nos llama por casualidad. Tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene un significado. Tú eres parte del plan de Dios. Algunos dicen, no, pero yo no sé cuál es mi propósito en esta vida. Pronto te vas a enterar. Pronto Dios te lo va a revelar. Pero Dios sí sabe que tú eres parte importante de su plan. Tú eres pieza clave de esta misión. Así que no te descalifiques porque Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. Por algo tú estás sentado o rumbo al trabajo escuchando este mensaje. Y es porque Dios quiere estar en el centro de todo y Dios quiere que tú también lo sirvas con todo tu corazón. Ahora me gustaría, antes de entrar al Evangelio de Marcos, hacer una pequeña aclaración. Alguien me preguntó y me dijo, ¿por qué se repiten algunas historias en el Evangelio de Mateo y en el de Marcos? Y yo le dije, lo que pasa es que tanto Marcos como Mateo, como Lucas y como Juan fueron discípulos de Jesús que estuvieron con él viviendo los milagros y experimentándolos. Entonces, nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento comienza con Mateo, luego sigue Marcos, luego sigue Lucas y luego sigue Juan. Son 4 personas diferentes hablando de lo mismo con distintas perspectivas. Entonces, nosotros vamos a escuchar de Bartimeo en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos, en el de Lucas y en el de Juan. Y cada quien lo va a contar distinto. Ahora sí, con esto en mente, leamos Marcos capítulo 11, verso 27. Nuevamente entraron a Jerusalén y mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero ¿nos atrevemos a decir que era meramente humana? Pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. En este pasaje encontramos que ellos desafían la autoridad de Jesús, pero Jesús los atrapó en su hipocresía. La verdad incomoda y la religiosidad siempre va a estar buscando excusas. Pero cuando tú amas a Dios, te sometes a su autoridad. Ahora leamos Marcos capítulo 12. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia.
Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mataron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño lo envió porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, le preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon, cobardes. Bueno, vemos aquí en Marcos 12, versos del 1 al 12, el rechazo a la voz de Dios siempre va a tener consecuencias. En la historia, esta es una advertencia. Dios nos ha confiado su obra, pero si nosotros rechazamos su autoridad, perdemos lo que Él nos ha dado. En esta parábola de los agricultores malvados, quien plantó la viña, el viñedo, fue Dios. El viñedo era Israel. Los agricultores eran los líderes religiosos. Los siervos eran los profetas fieles. El Hijo fue Jesús. Y los inquilinos del viñedo eran los gentiles. Entonces, los religiosos siempre frustraban y mataban a quien quería cumplir el propósito de Dios. Pero eso nunca detuvo que Dios haga su obra. Marcos capítulo 12, verso 13. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Y es que nuestra lealtad a Dios siempre debe estar por encima de cualquier otra lealtad. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero vivimos aquí en la tierra. Cumplimos con nuestras responsabilidades terrenales, pero nuestra devoción principal siempre tiene que ser para Dios. Recuerda, Dios tiene que estar en el centro de todo. ¿Qué es lo que lleva la imagen de Dios y debe ser dada a Él? Nuestra vida. Nuestra vida lleva la imagen de Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Entonces, dale a Él lo que es suyo. Tu corazón, tu obediencia, tu amor. Dios en el centro de todo. Ahora leamos Salmos capítulo 47, versos del 1 al 9. Vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios. Pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran Rey de toda la gloria. Él subyuga a las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión. El orgullo de los descendientes de Jacob, quienes ama.
Dios ascendió con un grito poderoso. El Señor ha ascendido al estruendo de las trompetas. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Pues Dios es el Rey de toda la gloria. Alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones. Sentado en su santo trono, los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham. Pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas partes. Veo en este Salmo 47 que nuestra alabanza y nuestra adoración debe ser nuestra respuesta natural a Dios cuando comprendemos quién es Él y que nada escapa de su control. La Biblia dice que Él es el gran rey de toda la tierra, no de una parte, de toda la tierra, y que Él subyuga a las naciones frente a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos da la victoria todo el tiempo y pone a nuestros enemigos, dice, debajo de nuestros pies. Si tú hoy sientes temor al futuro, recuerda que Dios sigue reinando, que Dios sigue estando en el trono. El verso 3 dice que Él pelea por nosotros. Así que no pelees con tus fuerzas, entrégale tus batallas a Dios y confía en su poder. Y el verso 5 dice que si hoy sentimos que el mundo está fuera de control, recuerda que Dios sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando tú recuerdas que Dios sigue siendo Rey, tu adoración se vuelve un reflejo de confianza en Dios. Y me gustó mucho el verso 7 que dice, alábenlo con un salmo. ¿Alguna vez se te ha ocurrido escribirle un salmo a Dios? Un salmo es una oración, algo que sale de lo profundo de tu corazón. Mira que ya venimos leyendo 47 salmos, así que ya debes saber escribirle tu propio salmo a Dios. Te animo a que lo hagas, a que tomes un papel y un lapicero y que le escribas a Dios lo que sale de tu corazón. Y le digas, Dios, este es mi salmo para ti. Quiero que tú estés en el centro de todo. Ábrele tu corazón y dile lo que Él significa para ti. Te lo dejo de tarea. Vamos a Proverbios, capítulo 10, versos 24 y 25. Los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. En el verso 24 vemos dos caminos. El perverso vive con miedo. Su conciencia lo acusa y sabe que su maldad tiene consecuencias. En algún momento, lo que teme lo alcanzará. El justo, en cambio, ve sus deseos cumplidos, no porque sea perfecto, sino porque su confianza está en Dios. Lo que temes revela en quién realmente confías. Si el día de hoy tú vives lleno de temor, pensando que algo malo vas a tener, que te van a dar un mal diagnóstico, que todo va a salir mal, entonces ya sabes en quién estás confiando. Si tu vida está llena de temor, pregúntate, ¿estoy confiando en Dios o en mis propias fuerzas? Y el segundo verso, el verso 25, que cuando llegue la tormenta dice, los perversos serán arrasados, pero los justos tienen cimientos eternos. Y es que la tormenta representa las pruebas de la vida. El justo permanece firme porque su vida está cimentada en la roca que es Dios. El malvado es arrasado porque su vida no tiene fundamentos sólidos. Si tú construyes tu vida sobre Dios, ninguna tormenta podrá derribarte. Jesús enseñó lo mismo en Mateo capítulo 7, versos del 24 al 27. Que el que edifica su casa sobre la roca, Cristo, resiste, pero el que edifica sobre la arena es destruido. Entonces, ¿sobre qué vas a construir tú? ¿Sobre la roca, tu fundamento firme con Dios? ¿O en cosas pasajeras, en la arena? Tu confianza en Dios determinará si el problema te hunde o te fortalece. Día 63. Y antes de cerrar este episodio, quiero enviar unos saludos muy especiales. Primero, de aniversario de bodas, porque hoy celebro el amor y la fidelidad de José y Ángela Neciosú, mis padres, quienes cumplen 47 años de matrimonio. Ellos tienen un testimonio hermoso del amor de Dios en sus vidas y son un regalo para nosotras, sus hijas Wendy, Alexandra
y Alison. Le doy gracias a Dios por sus vidas, por su amor, por su compromiso, por su ejemplo, por su dedicación y por todo lo que ustedes han añadido y sembrado en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga mucho, con salud, y que celebremos muchos más años juntos. Y también quiero enviar unos saludos de cumpleaños a Paula Rodríguez de Colombia, a Yulisa Ramos de República Dominicana, a Daniela Melgar desde Honduras, a Mario Lara de Chile. Que Dios llene sus vidas de alegría, de propósito, de bendiciones en este nuevo año de vida. Y quiero que me acompañen todos a una oración especial por Paula Andrea Pinzón Gil. Oramos juntos para que Dios obre un milagro en tu vida y que salgas bien de las operaciones que vas a tener. Confiamos en el poder de Dios y que su amor es inquebrantable. Quiero enviar también unos saludos especiales para Leudis Limonta. Ella es una linda cubana que me escucha desde Serbia y qué bendición tenerte en esta comunidad. Gracias a todos por perseverar en este viaje de la Biblia en 365 días. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.